Gracias a la librería Paulinas por ofrecerme esta oportunidad de participar en las mes de la Biblia. Y hoy quisiera aprovechar esta ocasión para hablarles de uno de los personajes más importantes de la Biblia, nada menos que el hombre que da nombre al pueblo de Israel, o sea, Israel, o mejor dicho, Jacob, que es el nombre que le pusieron sus padres. Jacob es uno de los patriarcas de Israel, que son Abraham, su hijo Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, y sus 12 hijos, que son las cabezas de las 12 tribus de Israel. Y no olvidemos a las matriarcas, la mujer de Abraham, Sara, la mujer de Isaac, Rebeca, y las mujeres de Jacob, que son Lía y Raquel. De los patriarcas se puede decir que los dos más importantes son Abraham y Jacob. Isaac está ahí en medio, es el hijo de Abraham y el padre de Jacob, pero hace poco más que de nexo entre esas dos grandes figuras. También hay un ciclo sobre José, uno de los hijos de Jacob, al final del libro del Génesis. Y es en el libro del Génesis, entre los capítulos 12 hasta el final del libro, donde encontramos las historias patriarcales, que son muy hermosas, son muy interesantes. Y vamos a hablar hoy, como decía, de la historia de Jacob. El primer patriarca y el más importante, sin duda, es Abraham, el hombre que Dios llamó, el primer ser humano que es contactado personalmente por Dios, ¿no? Según la historia bíblica, y que empieza la historia de la salvación. Es el hombre de la fe, es el hombre que vive esa vocación con toda su existencia, junto a su mujer Sara, y junto pues, a su hijo Isaac. Bueno, Ismael también interviene. Es el hombre que inicia la fe y cuya existencia se comprende en esa relación vertical con Dios. Abraham y Sara se fiaron de Dios y esta fe define su vida, que se desarrolla en torno a esa relación vertical con el Señor. Jacob es también un creyente, pero es otro tipo de persona y de creyente. Dios está ahí, obviamente, pero no como en el primer plano, sino más bien como en un trasfondo. Y el primer plano lo ocupa otra tarea existencial, que es la de reconciliarse con su hermano. Ambos patriarcas, Abraham y Jacob, nos recuerdan que el amor a Dios y el amor al prójimo son los dos ejes que definen la relación con Dios y con los demás, y que por lo tanto son imprescindibles para la vida creyente. La vida de Jacob está marcado por el conflicto con su hermano Esaú. Y es que la Biblia no presenta una imagen idílica de la relación entre hermanos, más bien es súper realista a la hora de presentar cómo se comportan unos hermanos, especialmente varones, unos con otros, ¿no? Los primeros dos hermanos que existen, que son Abel y Caín, pues uno mata al otro, y en ningún momento la Sagrada Escritura idealiza la fraternidad. El amor fraterno no es algo espontáneo, que sucede de manera natural, sino que es el resultado de un proceso, de un trabajo interior y de un trabajo de reconciliación. Y esto es lo que vamos a ver en la historia de Jacob. La relación entre Jacob y su hermano Esaú está marcado por el conflicto desde antes de nacer. Estos son mellizos, Jacob y Esaú, y nacen, pues como suelen pasar o como seguirá pasando a lo largo de la Biblia, de una mujer estéril. Esto es como un lugar común entre los personajes importantes de la Biblia. Vamos a leer un texto que es el comienzo de este ciclo de Jacob en el capítulo 25 del libro del Génesis. Isaac oró al Señor por su mujer, porque era estéril. El Señor lo escuchó y su mujer Rebeca quedó embarazada. Pero los niños se agitaban en su seno, y ella se dijo: si es así, ¿qué va a ser de mí? Y fue a consultar al Señor. El Señor le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se separan en tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Misteriosas palabras proféticas que veremos se van a cumplir. Esaú y Jacob crecen para ser dos personas muy distintas.
como a menudo sucede entre hermanos. El mayor, Esaú, responde al estereotipo de varón fornido, algo bestia, algo bruto, con no mucha inteligencia emocional, le gusta la vida al aire libre, la caza, y es el favorito de papá. Y Jacob, por el contrario, es sagaz, tranquilo, prefiere quedarse en el hogar, es más un hombre que le da la cabeza a la inteligencia, y es el favorito de su madre. Y Jacob, y esta es la relación entre los hermanos, o la diferencia de los hermanos, que este cuadro de Luca Giordano, de 1695, y que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid, trata de expresar, ¿no? A la izquierda tenemos a Jacob, vestido de rojo, musculoso, pelo un poco greñas, una lanza, en el trasfondo el campo y un perro. Y a la derecha tenemos a un Jacob elegantemente vestido, mucho más, parece como un tipo mucho más fino, que se encuentra con un trasfondo de interior y como compañía un gato. La diferencia es cómo este pintor entendió estas dos personalidades que son caricaturas, que son estereotipos, ¿no? Y Jacob va a utilizar su superior inteligencia para arrebatarle a su hermano mayor la primogenitura. Dice así el texto bíblico. Un día que Jacob se había preparado un potaje, Esaú, que volvía del campo muy cansado, le dijo a Jacob: «Déjame comer eso rojo que tienes ahí, estoy agotado». Jacob respondió: «Véndeme primero tus derechos de primogénito». Esaú dijo: «Estoy que me muero. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito?». Jacob insistió: «Júramelo antes». Esaú se lo juró y vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Pero aún falta el engaño mayor, que está representado en este magnífico cuadro de José de Ribera, también en el Museo del Prado. Es Isaac, anciano, ciego, la madre, Rebeca, en el centro Jacob, que se ha cubierto el brazo con la piel de un cordero para engañar a su padre y recibir de él la bendición que transmite todo, que transmite la bendición de Dios que había recibido Abraham. Y de lejos vemos a Esaú volviendo del campo. Y las miradas de la madre, esa mirada entre secreta y profunda. El hijo Jacob, pues un chaval todavía, pero va a hacer algo terrible. El padre que no se entera de nada, que está ciego, y tampoco se entera de nada Esaú, que vuelve del campo. Vamos a leer el texto bíblico. Isaac era ya viejo y había perdido la vista, llamó a su hijo mayor, Esaú, y le dijo: «Hijo mío». Él respondió: «Aquí estoy». Continuó Isaac: «Ya ves que soy viejo y no sé cuándo moriré, así que toma tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme algo de caza. Prepárame un guisado como a mí me gusta, tráemelo para que me lo coma y te bendeciré antes de morir». Mientras tanto, Jacob, instigado por su madre, tomó los cabritos del rebaño, se lo trajo a su madre y ella preparó el guiso como a su padre le gustaba. Tomó después Rebeca la ropa de Esaú, lo mejor que tenía en casa, y se la puso a Jacob. Con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello, y puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que había preparado. Y Isaac, contento, después de una buena comida, bendice a Jacob, creyendo que es Esaú, y transmite esa bendición que viene de Dios. Y ya no hay vuelta de hoja. Isaac le da la bendición, Jacob obtiene lo que quiere, pero lo primero que tiene que hacer es salir pitando, porque su hermano, por buenas razones, quiere matarle. Así que Isaac se marcha de su casa y la primera noche que pasa fuera de su casa la tiene que dormir al aire libre, tiene que dormir en el campo. Y dice así el texto bíblico: «Entonces tuvo un sueño. Veía una escalinata que, apoyándose en tierra,
tocaba con su vértice el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. De pronto, el Señor, que estaba en pie sobre ella, le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Todas las naciones recibirán la bendición a través de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas y haré que vuelvas a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Este es otro de los magníficos cuadros de José de Ribera en el Prado. Tenemos a Jacob acostado, durmiendo. Ribera tiene la genialidad de pintar un tipo bastante normal, no súper guaperas como lo hubiera hecho Miguel Ángel, por ejemplo, en el Renacimiento. Y en la imagen de pantalla no se ve muy bien, pero si uno se fija en el cuadro, en esa luz que cae sobre la cabeza de Jacob, uno puede descubrir ángeles subiendo y bajando. Es también una imagen a la que Jesús hará referencia en el Evangelio según San Juan. Dios que le promete a Jacob pues todo, la tierra, la descendencia, pero veremos que las cosas no van a ser fáciles para él. Jacob llega a su destino, que era la casa de su tío, Labán, que vive en otro lugar, y allí se encuentra, nada más al entrar en el pueblo, junto al pozo, a esta mujer guapísima, que es su prima Raquel, de la que se enamora a primera vista. En todas las buenas historias tiene que haber algo de romance, el chico se enamora de la chica. Y bueno, pues es un enamorado, y como se hacía en aquel tiempo, pues lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con su padre, ¿no? A ver, quiero por mujer a tu hija Raquel. Y este le dice que vale, que se la da como esposa, pero que tiene que trabajar durante 7 años gratis. Y dice así el texto bíblico: Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y éste se unió a ella. Labán dio su esclava Zilpá como esclava a su hija Lía. Se hizo de mañana, y resultó que aquella era Lía. Jacob dijo a Labán: ¿Qué es lo que has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel? Pues ¿por qué me has hecho trampa? Labán dijo: No se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás todavía otros 7 años. Así que el engañador ha sido engañado. Quien engaña termina siendo engañado, y en este caso de esta manera un tanto rocambolesca. Pero bueno, pues se junta con 2 mujeres, 14 años de trabajos gratis, pero al final de ese tiempo Jacob puede decirle a su tío Labán: ya está bien de trabajar gratis, ¿no? Págame a partir de ahora por mi servicio. Y llega al siguiente acuerdo. Él seguirá cuidando de sus rebaños, cosa que hacía muy bien. Todos los nuevos corderos que nazcan, si son blancos, para Labán. Si son negros o manchados, para Jacob. Y bueno, a Labán le parece un buen negocio, pero Jacob utiliza unas técnicas mágicas para que nazcan más, o casi solo, corderos o negros o manchados. Y así, aquí tenemos también un cuadro de José de Ribera pintando la situación, y así pues consigue hacerse con un gran rebaño, que es como hoy sería, pues consigue hacerse con un gran capital, con una gran empresa. Y eso genera problemas porque, claro, los hijos varones de Labán pues no están muy contentos, quieren
que no quiere que este advenedizo se quede con los rebaños de su padre. Y la cosa está a punto de llegar a mayores. Jacob siente que su vida y la de su familia corre peligro. Y en ese contexto escucha esta palabra de Dios. Vuelve a la tierra de tus padres con tu familia, yo estaré contigo. Jacob entiende que ha llegado la hora de regresar a casa. Pero claro, ahí está su hermano Esaú, que quiere matarle, ¿no? Y este es el momento clave de la narración. Todo esto, hasta ahora ha sido como una introducción al meollo de la vida de Jacob. Hemos visto que Jacob es un engañador, de hecho su nombre quiere decir es suplantador, no es ningún santo, ha engañado y ha sido engañado, pero también ha trabajado mucho, ¿no? Y en eso también ha habido una bendición de Dios. Y ahora es un hombre rico, es un hombre importante a los ojos de los demás, es un personaje, se ha hecho un hombre, pero en el fondo él sabe que la verdad de su vida se juega en lo que suceda a partir de este momento, en restablecer su relación con su hermano. Y esta relación entre Jacob y Esaú es una metáfora de la fraternidad a la que estamos llamados todos los seres humanos que habitamos este planeta, ¿no? Verdad que la mayor parte de nosotros pues pasa gran parte de su tiempo y de su vida pues haciendo negocios, ganándose la vida, cuidando de la familia, pero hay una llamada fundamental que se manifiesta de formas distintas en las vidas de las distintas personas a recuperar la fraternidad. Y ahí nos lo jugamos todo. Y ahí es donde Dios nos cita. Ahí es donde Dios cita a Jacob. Jacob va desplazándose de donde estaba con Labán, aproximadamente en Siria, por hacernos una idea, hacia Israel, y hay un vado, hay un torrente que tiene que cruzar, que es un poquito el Rubicón de esta historia, y antes de cruzar esa frontera, que es un poco un punto de no retorno en este viaje hacia su hermano, Jacob se retira, deja su familia, sus rebaños, y se retira a un lugar solitario. Y allí tiene lugar una de las escenas más hermosas y más profundas de toda la Biblia. Lo vamos a leer, es la lucha con el ángel. Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta despuntar la aurora. Viendo el hombre que no le podía, le tocó la articulación del muslo y se la descoyuntó durante la lucha. Y el hombre dijo: «Suéltame, que ya despunta la aurora». Jacob dijo: «No te soltaré hasta que no me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Respondió: «Jacob». El hombre dijo: «Pues ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido». Jacob a su vez le preguntó: «Dime tu nombre, por favor». Pero él respondió: «¿Por qué quieres saber mi nombre?». Y allí mismo lo bendijo. El pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido mucho. Ya cuando escribieron la Biblia, que se escribió, estos textos se pasaron a ser escritos pues quizás en el exilio babilónico, ya era un pueblo que podía recitar una larga lista de desgracias, ¿no? Y no es el tipo de pueblo, no es el tipo de gente que ante la desgracia pues tira la toalla, ¿no? Pues dice: pues ya no creo en Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? No, le dice a Dios: no te soltaré hasta que no me bendigas. Esta es la resiliencia en la fe del pueblo de Israel. No te soltaré hasta que me bendigas, Dios. No te vas a ir así por así de mi vida. Y esta es la lucha, ¿no? Cómo Jacob lucha quizá contra su propia culpa, contra su propia historia de engaños,
quizá contra su propio miedo, ¿no?, a encontrarse con su hermano, contra todos los fantasmas que aparecen en aquella noche, y lucha contra el ángel, que es Dios mismo. Y al amanecer se encuentra con un nuevo nombre y con una bendición propia. La pintura ha sido especialmente intuitiva con esta lucha. Aquí tenemos un cuadro de Rembrandt que se encuentra en Berlín. Vemos ahí, ¿no?, como más que una lucha parece como que el ángel le hace una llave de karate o de artes marciales, de jiu-jitsu o de artes marciales, y Jacob queda como en trance, ¿no?, como una especie de trance que le transforma. Es un cuadro muy, muy inspirado. El ángel sujeta casi a Jacob para que no caiga. Más que una lucha parece como un abrazo de alguien que le transporta. Este es otro cuadro como más agresivo. En principio es un cuadro enorme, ¿no?, de unos 3 metros, que se encuentra en la iglesia Saint-Sulpice en París, del pintor francés Delacroix, época romántica, 1861. Vemos esta lucha. A la izquierda tenemos el cuadro completo y a la derecha el detalle de la lucha. Pero aunque es una lucha, no es como Rembrandt, es una lucha, pero vemos que el ángel más bien lo que hace es sujetar y acoger la violencia de Jacob y transformarla. Y no me atrevo, y no me corto de mostrarles este último cuadro, que es de Gauguin, del gran pintor francés, que ha pintado este cuadro. A la derecha arriba tenemos el ángel luchando con Jacob, parece que el ángel va ganando, y en primer plano, a la izquierda y abajo, tenemos unas mujeres piadosas de Normandía. Es como que Gauguin, que ya es un hombre de nuestra modernidad, entiende que los modernos no somos capaces de meternos en la pintura, de meternos en el relato legendario, espiritual de la lucha del ángel y Jacob, y lo contemplamos con una cierta distancia piadosa, como hacen estas mujeres de Normandía. Incluso el juego de los colores, ¿no? Nuestro mundo es un mundo en blanco y negro, y el mundo de los sueños, el mundo de las grandes transformaciones espirituales, es un mundo en rojo, es un mundo onírico, es un mundo que está en otro plano. Bien, después de la lucha del ángel en el ángel, Jacob tiene un nuevo nombre, ahora se llama Israel, fuerte con Dios, ha adquirido una nueva identidad y una bendición propia. Y esto es lo que le hace capaz de acudir a su hermano, porque su hermano ya no es una amenaza, no le ha robado su identidad, ya tiene una identidad propia, ya tiene una bendición propia, recibida de Dios. Por lo tanto, en lo hondo, su hermano ha dejado de ser una amenaza, porque él ya sabe quién es, sin necesidad de su hermano. Y esto es un paso muy importante en cualquier existencia. Una identidad propia recibida de Dios, y que no depende de comparaciones, de envidias, no, yo sé quién soy y estoy en paz. Pero claro, ¿qué pasará cuando se encuentre? Esto no es un cuento. ¿Qué pasará cuando se encuentre con su hermano? ¿Le va a matar? ¿O no? Así que todavía ¿cómo se llama? Hay algo que clama ser resuelto. Una intriga que necesita ser resuelta. Un suspense. Y esto es como terminó la cosa. Alzó Jacob la vista y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lía, Raquel y las 2 criadas. Puso en primera fila a las 2 criadas con sus hijos, luego a Lía con sus hijos y en último lugar a Raquel con José.
Jacob, y esto se repite en la historia de José, no oculta sus preferencias. Su preferida es Raquel y su hijo preferido es José. Y entonces les ponen en el lugar más seguro. Primero van las criadas con sus hijos, luego Lía con sus hijos, y en el lugar más seguro va Raquel, su amada, su preciosa, con su hijo, por ahora único, José. Luego Raquel todavía tiene que dar a luz a Benjamín. Pero Jacob no se queda atrás, no se queda detrás de este escudo humano, sino que pasa delante de ellos y se postró 7 veces en tierra antes de llegar hasta su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó, y los dos rompieron a llorar. Y hemos llegado al momento al momento culminante de este relato, ¿no? Este abrazo, estos llantos de 2 hombres hechos y derechos, ¿no? Que por fin se reconcilian. ¿Qué había pasado con Esaú mientras tanto? Pues no sabemos, la Biblia no nos lo cuenta, pero es posible que Dios también haya estado haciendo su trabajo con Esaú. Por eso este abrazo es posible, y este abrazo es el comienzo de una nueva historia. Lo que queda del relato de Jacob es pues poco más que un epílogo. Esaú, que ya sabemos es un tipo impulsivo, no demasiado inteligente, le dice, pues vamos a vivir juntos, ¿no? Y Jacob dice, no, mejor cada uno que tenga su espacio, porque la fraternidad requiere que los hermanos tengan cada uno su espacio, ¿no? Y rechaza la oferta de vivir con él. Se dirige hacia Siquem. Si ven en el mapa, ya estamos en Israel, estamos a la izquierda del mapa, se va hacia el sur, pero en Siquem, en esta ciudad, uno de los habitantes viola a su hija Dina y sus hermanos la vengan, hay una refriega de sangre, tremendo, tiene que salir también de ahí. Marcha hasta Betel, que es el lugar donde había pernoctado y donde se le había aparecido Dios, ¿no? En esa escalera que subía al cielo. Y entonces sobre esa piedra que le sirvió de almohada, esa piedra lo levanta y construye un santuario, el santuario de Betel, que seguirá siendo importantísimo durante muchos siglos. Luego, de camino hacia el sur, Raquel da luz a su segundo hijo, al pequeño Benjamín, que es el más pequeño de los patriarcas, pero muere en el parto y es enterrada en Belén, donde se sigue venerando su tumba, aunque no es su tumba, se sigue venerándola allí. Y finalmente llegan al sur de lo que es Judá, ¿no? Cerca ya del desierto, donde comienza el desierto, a Hebrón. Dice así el texto bíblico: llegó Jacob a la casa de su padre Isaac, a Mambré, a la ciudad de Arbé, que es Hebrón, donde habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando expiró. Murió y fue a reunirse con sus antepasados, anciano lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob le sepultaron. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de Isaac, el padre, que estaba ya ciego y viejo pues hace 20 años, ¿no? Cuando empezó esta historia? Aún estaba vivo, ¿no? Quizá porque Esaú había dicho que en cuanto muriera su padre se cargaba a su hermano. Entonces el hombre pues no se podía morir. Pero cuando muere son los 2 hermanos quienes juntos entierran a su padre. Es el bonito final, el bonito epílogo de este ciclo de Jacob. La cueva de los patriarcas, donde se supone que están enterrados Abraham, Isaac y Jacob, es hoy una mezquita, está en Hebrón y es uno de los lugares de conflicto entre israelíes y palestinos, como recordándonos de las dificultades de la fraternidad. Dios que participa en la aventura humana de la fraternidad y nos revela nuestro nombre verdadero, nuestra verdadera identidad, y nos da su bendición cuando buscamos reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas.